Buenas tardes y bienvenidos a este homenaje especial. Espero se esté escuchando bien. Les pedimos que mantengan sus micrófonos apagados mientras se dan las exposiciones para que nos podamos escuchar y las preguntas las vayamos poniendo por el chat. Mi nombre es Belén Vázquez, tengo el honor hoy, por invitación del club, de dirigir este homenaje para celebrar la vida y la obra de uno de los pensadores más influyentes de la historia argentina, el gran Juan Bautista Alberdi. Gobernar es poblar, escribió Alberdi, y esta frase encapsula su visión de una nación próspera y libre, basada en el desarrollo humano y el respeto por los derechos individuales. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre su legado y su impacto en la construcción de nuestra identidad republicana y liberal. En la Fundación Club de la Libertad valoramos profundamente a aquellos pensadores que, como Alberdi, han moldeado la noción de libertad y han influido en la estructura política de nuestro país. Desde 2015 se han organizado más de 250 homenajes destacando figuras que han marcado el camino del liberalismo, en colaboración con instituciones como la Fundación Cívico-Republicana, la Cátedra Verdi, la Fundación Bases Liberal y la Asociación Civil Río Paraná. Seguimos comprometidos con la difusión de estos valores. Visionario en la Argentina moderna, hoy rendimos homenaje a Juan Bautista Alberdi, un destacado político, jurista y pensador argentino nacido en Buenos Aires en 1810. Alberdi, con su formación en leyes y filosofía, jugó un papel crucial en la configuración del sistema legal y político de nuestro país, influyendo profundamente en su desarrollo desde joven. Entre sus obras más influyentes se encuentra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, obra de 1852, que moldeó directamente la Constitución Nacional de 1853. Su propuesta de un gobierno federal con una clara separación de poderes y una representación democrática robusta estableció el marco para el Estado moderno argentino. Además, en El crimen de la guerra y otras obras, de 1860 a 1880, Alberdi abordó temas como la guerra y la política exterior, reflejando su preocupación por la estabilidad y el progreso en América Latina. Su defensa del liberalismo y la Constitución republicana promovió la modernización de la sociedad argentina y su integración nacional. El legado de Alberdi perdura en la historia argentina, especialmente a través de su influencia en nuestra Constitución de 1853. Su visión de una Argentina educada y moderna continúa inspirando el debate político y académico, y su contribución a la construcción de una nación unificada y próspera sigue siendo una guía importante para nuestro desarrollo. Para profundizar en esta figura del gran Juan Bautista Alberdi y su influencia en la historia argentina, tenemos el honor de contar con dos destacados expertos. Por un lado, el doctor Adolfo Storni, abogado y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba, ha sido consultor en temas de Derecho Constitucional y es autor de varios libros sobre la historia política argentina. Y por otro lado, el profesor Emilio Perina, historiador, periodista, productor de cine, TV y radio, exdirector de la revista Todo es Historia, director de la Biblioteca del Congreso de la Nación y autor de múltiples obras sobre la historia del pensamiento político en Argentina. Les comunicamos que el doctor Adolfo Storni nos avisó cerca del horario que no iba a poder estar en vivo, pero tuvo el detalle de dejarnos un video con la exposición sobre Alberdi. Y les recordamos que a lo largo de sus intervenciones pueden dejar sus preguntas en el chat, porque al finalizar vamos a abrir un espacio para que los oradores puedan responder y podamos entablar un diálogo. Ahora sí, sin más, los dejo con la exposición del doctor Storni. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Para mí es un honor homenajear a uno de los intelectuales, pensadores más importantes, más influyentes que tuvo el país, y estar colega también en este homenaje con el gran Emilio Perina, una persona a la que admiro mucho. Alberdi fue un grande, ¿no? Una persona de una enorme influencia en Argentina, tal vez junto a Sarmiento, los dos principales intelectuales del siglo XIX, que dejaron un legado
que dejaron una impronta muy importante, no solamente en sus contemporáneos de la generación del 37 y del 80, sino que en gran parte del siglo XX y todavía sigue vigente en el siglo XXI, ¿no? Es uno de esos intelectuales que uno lo lee y puede ver la frescura de sus textos, de sus ideas, de su pensamiento, lo actual que es lo que él opina sobre la república, los impuestos, las libertades, la inversión extranjera, el desarrollo, la educación. Es impresionante cómo sus ideas nunca han perdido vigencia y cada vez que han sido atacadas siempre renacen las ideas de la libertad, recordándonos a Alberdi, ¿no? Un gran intelectual. Tuvo varias batallas que dar en su vida, y la más importante, por la que todo el mundo se acuerda de él, es su influencia en la Constitución Nacional, su libro Bases, que él se entera de la revolución y de la batalla de Caseros volvía de viaje, volvía de Perú hacia Chile, donde estaba exiliado, y él en pocos días escribe el texto y digamos, en pocos meses el libro llegaba a manos de Urquiza y Urquiza lo veía como un aporte muy valioso para lo que fue después el llamado de la Asamblea General Constituyente. Él, junto a ser el inspirador de la Constitución, tuvo otras batallas que dar que le trajeron muchos problemas. Una fue la federalización de Buenos Aires. Él entendía que ese porteñismo que él había sufrido con Rosas, pero que después también lo sufre con Mitre, ese centralismo porteño era un atentado contra la Constitución y contra el desarrollo del resto del país, así que siempre lo combatió y le trajo muchos problemas, estar prácticamente 30 años exiliado. Después de la caída de Rosas siguió su exilio, en una época fue funcionario público, también fue diplomático de Urquiza, representó a la Confederación Argentina en Francia y Gran Bretaña, y también en algunos otros países europeos. Hizo algunos acuerdos diplomáticos con España, con el Vaticano, y la otra batalla que también dio y le costó, ¿no es cierto?, muchísimo, fue la nacionalización de la aduana, que era algo que él ya lo daba a entender en su obra, y también que quedó reflejado en la Constitución Nacional. Fue un gran periodista, fue un gran escritor, su obra es impresionante, en derecho constitucional, en economía, en cuestiones relacionadas al desarrollo, a la prensa, o sea que es una persona, digamos, con una influencia enorme. Tuvo dos grandes ejecutores, sus ideas, digamos, el primer ejecutor que no pudo terminar, pero que fue el que dio inicio, ¿no es cierto?, a la etapa de la Argentina organizada, aunque no unificada, pero sí una organización y tener una república con división de poderes, que fue Urquiza, que fue un gran ejecutor de las ideas de Alberdi, pero realmente el gran ejecutor, el que pudo entenderlo, comprenderlo y ejecutarlo a la perfección, fue Roca, que en su presidencia hizo suya el pensamiento de Alberdi y lo ejecutó con un respeto, ¿no es cierto?, a todas esas ideas y el fomento de la inmigración, de la inversión extranjera, el fomento del desarrollo del país, las instituciones fuertes, las fronteras actuales, digamos, toda la obra de Roca está inspirada en las ideas de Alberdi, que fue, digamos, una gran influencia en él, y bueno, y después todo lo que fue la generación del 80, ¿no?, que si bien algunos tuvo desencuentros. Él, en su exilio en Chile, ejerció la profesión de abogado, era muy exitoso, era posiblemente uno de los abogados más exitosos de Chile, representando los intereses de comerciantes y de empresas británicas, sobre todo, norteamericanas también. Tuvo una amistad de muchos años que quedó reflejada en un libro con un americano que se llamó Wheelwright, que primero empezó en temas de navegación, de transporte marítimo, y después
en lo que fue el desarrollo del ferrocarril en Argentina y lo que fue la obra del ferrocarril de Rosario a Córdoba, después que llega hacia el norte, ¿no? Alberdi, sobre el final de su vida, fue diputado nacional del gobierno de Avellaneda y Roca, tuvo un recibimiento después de casi 30 años de exilio muy importante, donde todos los grandes personajes de la época lo recibieron. Se reconcilia con Sarmiento en esa visita. Él había tenido un enfrentamiento intelectual muy importante, ¿no? Quedó reflejado en un intercambio de cartas y después que fueron libros que eran las cartas quillotanas, que era lo que escribía Alberdi desde su casa de campo en La Quillota, en las afueras de Santiago, y la respuesta de Sarmiento a las 101, que fue un gran debate, ¿no es cierto?, sobre lo que era el modelo de país que se quería, tal vez demasiado adjetivizado por el lado de Sarmiento, ¿no?, que le gustaba herir, digamos, con muchos adjetivos, y Alberdi, digamos, con más de altura, pero fue un gran debate donde Sarmiento le echaba en cara el apoyo a Urquiza, que lo veía como una continuación de Rosas, y Alberdi veía a Urquiza como el único que podía ejecutar esas ideas de libertad, porque todavía el país no estaba preparado, ¿no es cierto?, para otro tipo de políticos. Así que esa enemistad que duró casi 30 años, después, cuando vuelve Alberdi al país, se amiga con Sarmiento. Sarmiento, en esa época, finales de gobierno de Avellaneda, era ministro del Interior, y le dice a Alberdi: a mis brazos, le da un fuerte abrazo, digamos, queda digamos, saldado esa enemistad de tantos años, pero con el que nunca se amiga, y lo combatió hasta el final, incluso hasta ya después de muerto Alberdi, fue con Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre tenía también, digamos, ese odio, ese enfrentamiento con Urquiza, que no le perdonaba a Alberdi que lo haya apoyado después de Caseros, pero también toda la defensa que hace a Alberdi al Paraguay. Digamos, no es que defendiera al dictador Solano López, sino que lo que él decía era que Mitre no se daba cuenta que estaba siendo un títere de los brasileros, y que, digamos, Argentina no iba a ganar nada con esa guerra. De hecho, digamos, toda esa guerra, lo único que logra Argentina fue la reivindicación y, digamos, después la posesión de Formosa y de Chaco, que, digamos, el territorio no conquistado por ninguno de los países, pero que, digamos, que Paraguay tenía bastantes posibilidades de tomarlo. Y le echó siempre en cara eso. Bueno, Mitre no se lo perdonó, lo atacó permanentemente. De hecho, una de las primeras cosas que hace Mitre cuando asume la presidencia fue dejarlo cesante en su cargo de embajador de la Confederación Argentina, y no le pagó todos los sueldos que ya el gobierno de Urquiza y Lerqui le debía. Pero bueno, es una persona que entendió profundamente el país, a pesar de que casi toda su vida vivió en el exilio, ¿no? De los 70 y pico años que vivió Alberdi, gran parte lo vivió en Chile y luego en Francia y en Inglaterra, pero a pesar de esa distancia que tenía del país, tenía un conocimiento muy importante, producto de que, bueno, todos sus amigos, digo, habían sido sus compañeros en el Colegio Nacional y luego en el exilio, después ocuparon posiciones muy importantes en la política argentina, y él tenía conexiones, ¿no es cierto?, con familias y personalidades de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, bueno, del litoral, y le granjearon, digamos, un enorme conocimiento del país. Admiraba mucho a Rosario. Él, digamos, hay un texto que dice que le gustaría radicarse en Rosario, sobre la barranca del río Paraná, digamos, que era un paisaje que él le gustaba, a pesar de que nunca lo conoció. Y bueno, y vivió casi toda su vida en el exilio, donde siempre tuvo una activa producción periodística, literaria, y digamos, fue una persona muy conocida, muy respetada también en Europa, en Sudamérica, ni hablar, y bueno, y la influencia enorme que tuvo su pensamiento en todo lo que fue el desarrollo de nuestro país sobre el final del siglo XIX, principio del XX. Podemos decir que como intelectual y su producción de ideas y proyectos
pudieron verse llevados a la práctica y generaron, digamos, un esplendor de lo que fue la Argentina de esas décadas, como consecuencia, digamos, de las ideas de Alberdi, ¿no? Hoy, después de casi 140 años de su fallecimiento, sus ideas siguen muy vigentes, y esta semana que se celebró su cumpleaños, digamos, y a raíz de ello se celebra todavía el Día del Abogado. Como dije, fue un gran abogado en su exilio en Chile. Qué mejor que homenajearlo como una persona que nos dio las ideas de la libertad, y gracias a su obra, Argentina pudo tener un destino, digamos, de desarrollo, de relativa grandeza, atrajo a millones de habitantes y nos dio un modelo que, a pesar de todos los intentos de desarmarlo, siempre siguió vigente, que, digamos, por su legado, que fue la Constitución del 53 y todo ese desarrollo de la economía argentina ligado al mundo, ¿no? Fue una de las personas que vio lo que era la globalización de esos años, y luego todo lo que fue el desarrollo interno, porque también guiado por sus ideas de educación, de inmigración, de desarrollo de los ferrocarriles, las vías navegables, las instituciones, etc. Así que aquí mi humilde homenaje para grande, tal vez el más grande intelectual que dio la Argentina, de enorme influencia, y toda, digamos, la obra que se realizó en su nombre nos dio a nosotros prosperidad y libertad. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos a Adolfo Storni, entonces abogado y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba, quien nos avisó en últimos momentos que no iba a poder estar presente o vivo, pero sí se pudo sumar mediante su video exposición. Le haremos llegar nuestros agradecimientos, la verdad que siempre es un placer escucharlo. A continuación, entonces, vamos a seguir con nuestro siguiente exponente, que es el profesor Emilio Perina, historiador, periodista, productor de cine, TV y radio, es el ex editor de la revista Todo es Historia y actual director de la Biblioteca del Congreso de la Nación, además de autor de múltiples obras sobre la historia del pensamiento político. Emilio, si estás por ahí, te invitamos a prender la cámara y el micrófono, puedes comenzar con tu exposición. Muchas gracias por estar con nosotros. Bien. No, gracias a ustedes, y lo escuchaba atentamente a Adolfo Storni, que hizo una exposición, me parece muy completa. ¿Qué podría agregar a lo que ya se dijo? Me parece que hace muy poco tiempo, cuando se cumplieron los 140 años de la muerte de Alberdi, di una charla en Tucumán. Estaba buscando los papeles y no sé por qué no la encuentro, tal vez porque el archivo del director del archivo es un desastre, pero eso es un problema personal. En Casa de Herrero siempre cuchillo de palo. Allí me centré en la relación política de Alberdi y Urquiza. Pero después de escucharlo a Adolfo, que me parece que tocó y que hizo una pintura muy, muy interesante de la figura de Alberdi, a mí me gustaría complementarla con algunos puntos de vista personales. Y tengo que empezar diciéndoles que soy alberdiano desde muy chiquito, porque mi padre era alberdiano. Y de hecho heredé de su biblioteca, uno de los libros que yo tengo de la biblioteca de mi padre, es esa maravillosa biografía que es Alberdi y su tiempo, de Jorge Mayer, un libro hoy muy difícil de conseguir, que es un libro que en la edición de Abeledo Perrot y de Udeva, si no me equivoco, hay 2 ediciones, son como 1100 páginas. Y allí hay una cantidad de citas, de cartas y de información que pintan exactamente a Alberdi. Empiezo por lo que significó, o lo que significa el hecho de que el pobre Alberdi tiene que compartir su gloria con el Día del Abogado, y no tiene casi un día propio. Es algo parecido a lo que le sucede a Belgrano con el Día de la Bandera, ¿no? 2 figuras liminares, 2 grandes padres fundadoras de nuestra patria, que no solemos recordar porque están tapados por
por la forma en que se los conmemora, ¿no? La forma en que se los recuerda a través de cómo se establecieron esos decretos. Y así todo, recién decía Tony que Alberdi fue un gran abogado. Y empiezo por la curiosidad, que es tal cual, abogado y abogado exitoso. En Chile inclusive había empezado a amasar una pequeña fortuna, le iba muy bien, y la relación entre Alberdi y Urquiza empieza por una carta, es una relación carta que en las ediciones de las bases suele estar citada, y es una carta que Alberdi escribe a 2 meses un poquito más de 2 meses. No quiero, a ver si la encuentro, se las leo directamente, pero es muy fácil de encontrar porque están los prólogos de bases y puntos de partida. Es del 31 de mayo, 30 de mayo de 1852, o sea, Casero fue el 3 de febrero, y tenemos ahí unos pocos meses. En esa carta, Alberdi le dice a Urquiza que él le envía, además de elogiarlo por lo que significó la derrota de Rosas y la batalla de Caseros, le dice, le envío un proyecto de constitución nacional, estoy por supuesto parafraseando, ¿no? Estoy citando de memoria, con la intención de que usted complete su obra. Si usted nos da una constitución, usted que ya es grande, será mucho más grande por haber dado una constitución. Y le manda las bases y puntos de partida de la Organización Nacional, que como está claro, las escribió en poco más de 2 meses y medio. Alberti tenía una forma de escritura muy singular, muy periodística. Escribía, y eso se ve en varios de sus libros, escribía cuartillas, pequeñas. Era como si escribiera artículos que después se enlazaba en sus libros, ¿no? Con títulos. Y acá le entrego una obra con un trabajo de investigación y con una fuerte filosofía del derecho. Urquiza le agradece la obra. Alberdi esa misma obra también se la mandó a varios, se la mandó a Sarmiento, se la mandó a Mitre, se la mandó a varios de los que serían después miembros del Congreso Constituyente, y la puso a consideración como abriendo un debate. La respuesta de Mitre es muy elogiosa y se inicia una relación epistolar. He dado toda esta vuelta para contarles que el primer puesto que Mitre le ofrece a Alberdi es que sea el representante de la Argentina en Chile. Y Alberdi mostrando una ética que yo diría, y esto sé que va a despertar alguna polémica, pocos próceres de la historia argentina, tal vez Belgrano, tal vez Alberdi y algún otro, pueden exhibir una vida sin máculas de corrupción, sin máculas de negociados, sin máculas de llevar en sus manos sangre derramada de manera inútil. Alberdi sin duda es un caso de una gran ética, porque la respuesta de Alberdi cuando le ofrecen la posibilidad de ser cónsul, le dice, no, yo no voy a aceptar esta honrosa representación que usted me ofrece por 3 razones. Una es que yo soy abogado acá y me plantearía un conflicto de intereses con mis clientes. La segunda razón es que dejaría a esos clientes sin abogado. Yo tendría que avisarles con mucha anticipación que otra persona se va a ocupar de sus negocios. Fíjense el detalle, ¿no? Y la tercera razón es que creo que debe haber gente más capacitada para ejercer ese cargo y representarlo. Corre el tiempo, hay un intercambio de cartas. El intercambio de cartas entre Alberdi y Urquiza dura aproximadamente 1852. Se va a cortar después de Pavón, así que son más o menos unos 10, 11 años donde la relación es muy, muy fructífera y muy efectiva. Bien dijo recién Adolfo que Urquiza toma muchas de las ideas de Alberdi, pero no puede de alguna manera realizarlas todas, y queda en manos después, el que va a tomar ideas de los dos es Roca,
que no casualmente se había educado en el Colegio de Concepción del Uruguay, que había sido creado por el propio Urquiza. O sea, ahí vemos un vínculo entre los tres. Y es Roca el que le va a ofrecer a Alberdi en el año 80-81 la diputación, que es el último cargo público que ejerce. Alberdi en general rechazó el ser una figura pública, porque se sentía seguramente un hombre de ideas y no un hombre de acción o un hombre de la política en el sentido agonal de la política, en el sentido de las luchas por el poder. Parece hasta desinteresado del poder de alguna medida a lo largo de su vida. Tanto es así que tiempo después, tengo la carta, la tendría que buscar porque está citada en el libro de Mayer, Urquiza le pide que se haga cargo del Ministerio de Hacienda de la Confederación. Y acá aparece una de las ideas de Alberdi súper interesante, porque se vuelve a negar, le vuelve a decir, no, mire, se está equivocando usted. Es mejor, en vez de ofrecerle al Ministerio de Economía a un teórico, es mejor que se le ofrezca a un empresario, a un hombre práctico, a un hombre que de alguna manera haya tenido que pagar sueldos, ejercer su propia empresa, y esta misma idea va a aparecer en Grandes y Pequeños Hombres de Plata, uno de mis libros preferidos de Alberdi, un libro muy difícil de conseguir, no sé por qué ha tenido pocas ediciones, lo mismo que El crimen de la guerra. Bueno, allí lo que Alberdi dice es que Mitre nos generó una historia de militares. Y dice, los héroes de una sociedad no son los militares, son los que construyen, dan trabajo, son los maestros, son los empresarios, y hace todo un desarrollo del pensamiento de por qué no debería construirse una historia que solo contemple a los militares, sino una historia de los hombres que también contribuyen a crear riqueza y a, de alguna manera, consolidar las instituciones de la República. Así que por segunda vez él se va a negar a ser funcionario y finalmente, años después, termina así aceptando la representación argentina ante el Reino de España, Francia e Inglaterra. Y no me acuerdo si hay algún país más en este momento. Y el 20 de enero de 1857 llegaba a Madrid con esa misión extraordinaria en su importancia, que es la de reconocer el reconocimiento público y solemne de la independencia argentina. Él firma el primer tratado por el cual España reconoce a la Argentina como una república independiente. Eso solo, más la imagen que él deja en Europa, ya le cabría un lugar destacado entre el panteón de los próceres argentinos. Y en general, además, Alberdi, que como bien dijo Adolfo, no solo no le pagaron los sueldos que le adeudaban cuando Mitre llega a la presidencia, sino algo peor, tampoco le pagaron el viaje de vuelta. Así que lo dejaron en una condición casi de indigencia, y él tiene que empezar a ejercer periodismo y de alguna manera empezar a ejercer de vuelta la abogacía después de mucho tiempo. Y ahí va a producir uno de sus libros más notables por la fama internacional que tuvo, que esto es un tema que también quiero, en las pinceladas que estoy tirando, no olvidarme. Alberdi es una de nuestros próceres que tuvo fama internacional en su momento. Alberdi era leído en Francia, era leído en Inglaterra, y va a ganar un premio internacional con la publicación del Crimen de la Guerra, que es un libro que básicamente él responde a un concurso que se está armando por el riesgo de lo que se avecinaba, que era la guerra franco-prusiana de 1870. Pero además, en el Crimen de la Guerra, Alberdi retoma algunas de las ideas de Kant sobre la paz perpetua, pero se anticipa a organismos multinacionales y multilaterales que recién van a aparecer, y a ciertos conceptos que recién van a aparecer después de la Primera Guerra Mundial. Eso para que tengamos dimensión, o sea, la idea de que la guerra tiene sus reglas, la idea de que existen los crímenes de guerra, etcétera, etcétera,
todo eso aparece en ese libro brillante que debería ser de lectura obligatoria en los colegios y lamentablemente no lo es. Es decir, a veces me parece que inclusive centrarse solo en las bases o en el sistema rentístico de la Constitución es un poco menoscabarlo, por decirlo de alguna manera. Me parece que los 4 libros son 4 libros muy importantes y sobre todo los 2 últimos están como olvidados. Para cerrar esa relación de amistad y de correspondencia, Alberdi se siente un poco decepcionado por la actitud de Urquiza de retirarse del combate y no entiende sus razones o no las entiende del todo. Y Urquiza deja de contestarle las cartas. De hecho, empieza a contestarlas el hijo de Urquiza a nombre de Urquiza. No está claro que haya habido una pelea, no está claro que haya habido algún... Simplemente es como una relación que se fue enfriando y que en un momento deja de fructificar. Y bueno, y a Urquiza además lo asesinan brutalmente el 11 de abril de 1870, sí, digo bien. Y ahí surge una cosa sumamente curiosa en la relación de estos 2 hombres que contribuyeron a instalar las bases de la República Argentina, que contribuyeron a darnos la organización nacional, buena o mala, mejorada o empeorada con el tiempo, pero sin ellos hoy no seríamos lo que somos. Lo curioso es que Alberdi y Urquiza nunca se conocieron. Jamás estuvieron en la misma ciudad, jamás se estrecharon la mano, jamás se dieron un abrazo. Toda la relación fue epistolar. El otro aspecto que me gustaría destacar, aparte de esta curiosidad, es que Alberdi fue muy perseguido, sobre todo por lo que él llamaba lo que hoy llamaríamos el porteñismo, ¿no? Él lo empleaba, él hablaba del saladerismo, y los intereses económicos de la ciudad de Buenos Aires, representados en una primera etapa por Rivadavia, después por Rosas y después por Mitre, fundamentalmente, independientemente de que en algún momento él con Mitre se pelea y nunca hay reconciliación. Con Sarmiento hay reconciliación, como dijo Adolfo. Y con Rosas, él tiene una actitud de no perseguirlo, de que no tiene mucho sentido perseguirlo, porque lo que explica es que lo malo no era solo Rosas, lo malo eran los intereses y la estructura que Rosas representaba. Así que él prefería cambiar esa estructura a ejercer una persecución política sobre Rosas. Y allí aparece, me parece que aparece otro aspecto interesantísimo de la personalidad de Alberdi, que es el debate sobre ideas y no sobre personas. Es decir, inclusive Sarmiento es mucho más duro en este tema de lo que Alberdi es en la famosa 101 y las cartas y ese cruce epistolar tan duro que tienen. Bueno, otra cuestión que creo que debemos destacar es que evidentemente el poder mucho no lo atraía porque como diputado no tiene una actuación destacada y renuncia rápidamente. Entonces, él no se sentía cómodo ocupando funciones del Estado porque básicamente lo que yo veo y admiro en Alberdi es su profundo pensamiento intelectual. Y cerraría diciendo esto y no sé, abramos un diálogo si les parece, pero básicamente lo increíble en Alberdi es que cuando uno lee sus libros o lee sus cartas hoy, siempre va a encontrar una reflexión interesante sobre problemas que aún hoy tenemos en la Argentina. Alberdi nos sigue nutriendo de ideas. En algunos casos, porque se trata de problemas que en algún momento de la historia solucionamos y después volvimos a generar, y en otros casos porque se trata de problemas que no solucionamos nunca. La visión de Alberdi sobre la inmigración y la necesidad de poblar el país sigue siendo vigente totalmente. La Argentina es hoy todavía un desierto. Y de hecho, la Argentina en el último censo demostró
una situación estructural muy peligrosa y muy lamentable. Que solo tengamos 47 millones de habitantes es también un síntoma del fracaso argentino del siglo XX. Dos estadistas de pensamiento diverso, como Perón y Frondizi, estimaban que para el año 2000 la Argentina tenía que tener 60 millones de habitantes. Quiere decir que en el año 2025 la Argentina tendría que tener 80 millones de habitantes para tener un país medianamente poblado, ni siquiera densamente poblado. Estamos a la mitad. El país sigue siendo un país de alguna manera incomunicado, con grandes regiones desérticas, y cuando Alberdi plantea la frase de gobernar es poblar, lo que quiere producir es la ocupación del territorio con un Estado moderno que permita generar riqueza a través de las ideas que están ahí sí en el sistema rentístico de la Constitución argentina. Y por último, siempre me hizo mucha gracia la forma en que en el crimen de la guerra, Alberdi en el Grandes y Pequeños Hombres del Plata, Alberdi se mete con Belgrano, se mete con San Martín, se mete con Mitre, y las críticas que les hace no son críticas personales, sino son críticas a sus errores políticos o a sus errores de concepción. Y de Mitre dice que él creía que gobernar era historiar, o sea, gobernar era tener un relato para Mitre en términos del siglo XXI. Y tan dura fue esa relación que Mitre no se contentó con no pagarle los sueldos cuando fue presidente ni hacer el traslado que correspondería. Cuando Alberdi muere, Alberdi tiene tres destinos póstumos, como diría mi amigo López Mato. El primero es en Francia, donde un grupo de amigos, y tal era su importancia intelectual, le construye un mausoleo que nunca se utilizó. Alberdi, como muchas personas de su tiempo, fue embalsamado. Lo traen a Buenos Aires y los amigos de Alberdi primero lo colocan, ahora no me acuerdo exactamente en qué lugar de Recoleta, pero le construyen una cripta y un mausoleo, y el diario La Nación y Mitre se oponen a que se haga la recaudación para ese mausoleo. Y eso que era una colecta totalmente privada y entre amigos, y el Diario Nación se opone a que Alberdi ocupe un lugar en la Recoleta. Bueno, como sabemos, en los años 90, por una sugerencia de Menem y creo que del Chiche Arauz en ese momento, Alberdi finalmente es trasladado a Tucumán y hay un interesante mausoleo en la Casa de Gobierno de Tucumán donde están sus restos. Y para cerrar, ¿hasta qué punto Alberdi fue un perseguido y un olvidado y un maltratado por la historia y por la política de nuestro tiempo? Hace unos 5 meses, en un homenaje a Félix Luna que se hizo en una universidad, Claudio Escribano, ese periodista que manejó el Diario Nación durante casi 60 años, contó en la exposición que en el Diario Nación durante 100 años no se podía nombrar el nombre de Alberdi. O sea, estamos hablando que a mediados de la década de 1980 uno no podía poner Juan Bautista Alberdi, tenía que escribir el autor de las bases o tenía que citarlo indirectamente. Esa prohibición y ese veto sobre Alberdi duró más de un siglo en el Diario La Nación. Eso me parece que es muy gráfico sobre lo que los odios hacen en nuestro país y lo que nos ha costado todo eso. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Emilio, por su disertación. Muy interesante, como siempre, escucharlo. Si le parece, a continuación vamos a leer algunas de las preguntas que le fueron dejando en el chat mientras usted hablaba, para ir contestando. Saludamos a todos y les agradecemos, por supuesto, por la participación. La primera pregunta que llevo a leer es de Estela. Dice, hipotéticamente, ¿qué diría él, hablando de Alberdi, de este momento? Supongo que en la historia.
Bueno, es una pregunta interesante, pero difícil, porque a cada hombre hay que verlo en su época y en su contexto, ¿no? Eh, yo creo que estaría a disgusto con cierto manoseo de las instituciones, pero también, y, y no quise meterme en... Hay que leer y seguir, por ejemplo, es muy interesante la evolución de la relación de Alberdi con Sarmiento y con Mitre, en los dos casos. A Mitre le da de comer y lo ayuda a conseguir trabajo en Chile. O sea, Mitre le paga muy mal a Alberdi. Alberdi lo recibe entre los exiliados argentinos y le da trabajo en uno de sus diarios o le consigue trabajo en uno de sus diarios. Con Sarmiento hay toda una etapa de una fuerte amistad. Tenía acá, de casualidad, por otro tema, una carta que Sarmiento le manda a Alberdi, donde le plantea, y tengo otra muy linda, un párrafo muy lindo de Alberdi para leer, donde le plantea que tiene el 18 de agosto de 1852, le pido que escriba una biografía del general San Martín, un Urquiza de la peor manera y un monstruo de la maldad. Están hablando de San Martín, ¿eh? Digo, para que cuando escuchamos peleas de la política actual no creamos que esto es nuevo en la política. Debemos decir la verdad por entero e instruir. El ejército torsante se sublevó en Lima por razones generales, pero la pasión fue el resentimiento de los argentinos al verse desalojados de su bandera. Sarmiento estaba indignadísimo con, con San Martín y le pedía a Alberdi que escribiera una biografía sobre él. Y otra carta que yo tengo he separado muchos extractos de cartas de Alberdi, que además, esto es otra cosa que no dije, tanto Sarmiento como Alberdi escribían mañana, tarde y noche, porque hay miles de cartas de Alberdi. Uno se pregunta, ¿cuándo tenía tiempo para mandar tantas cartas? Bueno, el 1 de abril de 1856, esta carta además me llamó la atención porque justo 100 años antes de que yo naciera, Mariquita le escribe a Alberdi y habla del tipo de relación que mantenían los dos, Mariquita Sánchez de Thompson, y la forma en que veían las cuestiones. Yo soy en política como en religión muy tolerante. Lo que exijo es buena fe. Esto de la tolerancia no se entiende aquí. Si usted tiene paciencia de leer nuestros diarios, se sonrojará usted al leer el lenguaje con que insultan a los adversarios. Esto lo quise citar porque hoy en día todos estamos un poco horrorizados por las cosas que se ponen en las redes, pero en el pasado, a través de cartas y a través de los diarios, se han dicho cosas peores y se han hecho cosas peores. Sarmiento modificó 4 veces el Facundo. Una de las veces, un capítulo que no existe hoy, es todo un capítulo para justificar por qué lo fusiló al Chacho, que es bastante difícil de entender el fusilamiento del Chacho. El Chacho que había sido un soldado de San Martín y un héroe de la independencia, ¿no? Bien. Bien, Emilia, siguiendo con la línea justamente de lo que viene comentando, veo una pregunta de Raúl Ángel Rodríguez. Dice, primero lo felicita, dice excelentes disertaciones. ¿Podría comentarnos sobre las contradicciones entre Alberdi y Sarmiento, más o menos lo que viene diciendo, y sus consecuencias prácticas en nuestra historia, supongo que quiso decir? Yo creo que esta es Mi padre tenía una frase que usaba muy a menudo, que decía que lo único auténtico en nosotros son nuestras contradicciones. Hay que revisar la vida de uno para ver cuántas veces cambió de opinión o cuántas veces... Uno por ahí no cambia de club de fútbol o hay ciertas cosas que no cambia. Pero en mi caso yo puedo confesar que sobre algunos personajes de la historia he tenido cierta animosidad o adversidad o sentirlos como que no me gustaban y con el tiempo los empecé a comprender y hasta me empezaron a gustar. Y creo que en política sucede esto muy a menudo. Hay una famosa historia con un reportaje que precisamente mi padre le hace hoy, hace una semana atrás,
se cumplieron 70 años del suicidio de Getúlio Vargas. Y la famosa frase es que cuando están terminando un reportaje que mi padre estaba haciendo, le pregunta al creador del Estado moderno de Brasil. Getúlio Vargas es una mezcla de Roca, de Justo y de Perón, pero solemos decir que Getúlio es el Perón brasilero y en realidad hay que decirlo al revés. Es Perón el que copia a Getúlio. Getúlio hace eso 15 años antes, 10 años antes. Muchas de las ideas que se le atribuyen a Perón como tomadas de Mussolini es falso, las toma de Getúlio Vargas en su mayoría, con quien además tenía intercambio, etcétera, etcétera. Bueno, en ese reportaje, la pregunta final es, bueno, ¿qué le ha dejado a usted? Getúlio dominó la política de Brasil durante 30 años, como Perón dominó la política argentina durante 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿qué había aprendido en esos 30 años? Y Getúlio, después de pensarlo un rato, contesta que en política ningún enemigo es lo suficientemente adversario para no terminar siendo un compañero de ruta, y ningún amigo es lo suficientemente amigo para no terminar siendo un adversario. Los cambios de opinión, cuando están justificados y expresados, a mí me parece que son una muestra de inteligencia. Y si no, hay que leer las explicaciones que Frondizi dio de por qué escribió Política y Petróleo y después Política y Petróleo y Nación. Bien. Siguiendo con las preguntas de los oyentes. Bueno, pregunta Estela también, ¿cuáles eran las diferencias con Mitre? Algo de lo que ya se ha hablado. Pregunta también. Déjame ahí solo decir una cosa, que no era una diferencia, yo diría, solamente personal, sino era una diferencia más bien ideológica, una concepción muy diferente del país. La Constitución del 1853, que plantea un sistema más confederal, para mí es superior a lo que termina sucediendo después en 1860. Me parece que es mejor como modelo para empezar a construir una unidad nacional. Mitre prioriza como Rosas, como Rivadavia, los intereses de la ciudad de Buenos Aires. Y el resto del país queda un poco relegado en función de esos intereses. Y eso es lo que a Alberdi le molestaba. Muy bien. Por otro lado, Estela pregunta, ¿por qué considera, supongo, que se dejó de leer a Alberdi? Bueno, no, las historias, la Academia Nacional de la Historia debe haber tenido algo que ver, porque estuvo dominada en general por Mitre y mitristas, por lo menos hasta hace 40 años, digamos, para poner, la Academia se crea en la década del 30. Yo creo que no tengo una respuesta a eso, lo que creo que es un grave error. Bien. Tomás Cabrera pregunta, ¿cuál es la relación entre guerra y progreso según Alberdi y cómo argumenta que ciertos conflictos pueden ser tanto un motor de desarrollo como también un obstáculo para la civilización? ¿Tiene alguna posición realista de las relaciones internacionales sobre ello? Esta es una pregunta muy compleja y que requeriría una respuesta muy larga, pero yo no creo que la guerra sea necesariamente un progreso. La única guerra que se justifica, y es lo que plantea el crimen de la guerra, es la guerra de defensa y de subsistencia, cuando uno se ve amenazado. Después estamos hablando de situaciones y de ideas imperialistas, ¿no? Y nosotros nacemos de la disolución de los imperios en el siglo XIX. El Imperio Español es el primero que cae. Y bueno, por supuesto que las guerras tienen consecuencias, ¿no? Muy bien. Una pregunta personal que le hago es una cuestión que mencionó o que mencionamos al principio de este homenaje, el tema de la población y demás. Quería consultarle si podría explicar brevemente cuál es la importancia que Alberdi le veía al tema de poblar, digamos, el territorio, y si esto que usted mencionó, esta problemática sobre esta ralentización
en el poblar, digamos, del territorio no tiene que ver también con esta tendencia internacional que se ha dado, ¿no? Bueno, de bajar los índices de natalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad como política de Estado, la Argentina no debería tener una política de bajar los índices de natalidad. Nosotros hemos llegado este año a una situación muy dramática en la cual tenemos una tasa de crecimiento de natalidad negativa, como si fuéramos un país europeo, envejecido. Es decir, en estos años, 2023, mueren más argentinos de los que nacen. Y esto es dramático, ¿no? Así que creo que, por otro lado, Alberdi como Urquiza es un promotor de la inmigración y desde ya el caso de Sarmiento tenía las mismas ideas, pero la ley de inmigración que establece Roca y que promueve la inmigración y que manda agentes argentinos a buscar contratos con distintas comunidades, la comunidad judía, francesa, alemana, a traer y poblar de campesinos, fue abolida por el golpe de 1930 a 1931. Yo diría que desde 1931 hasta hoy, que van a ser casi 90 años, la Argentina no tiene una política inmigratoria ni migratoria. Por eso se termina produciendo lo que Martínez Estrada llamaba la cabeza de Goliat y esta concentración enorme de población en el GBA, a punto tal que somos, si no me equivoco, la primera o la segunda concentración de población en el menor espacio del territorio. O sea, en el 3 o 4% del territorio, la Argentina concentra muy por arriba del 40% de su territorio. Creo que la única nación que nos superaría en esta malformación sería Corea si no hubiera sucedido la guerra de Corea que la dividió en dos. Pero como concentración, la Argentina tiene una concentración demográfica muy negativa. No sé si te contesté la pregunta, pero todo esto está claro que a partir del golpe de 1930, donde aparece un proyecto nacionalista con ciertas, diría, restricciones a todo lo que viniera de afuera, y hacia los extranjeros, y un nacionalismo que por otro lado estaba de moda en el mundo, pero que a nosotros nos hace mucho daño porque corta el flujo inmigratorio. Después de 1931, que es cuando se cancela esa ley, hubo corrientes inmigratorias, pero en general fueron corrientes inmigratorias de perseguidos de la guerra, de perseguidos de la Guerra Civil Española, de gente que huía del hambre de Europa de la posguerra, y muchos de ellos inclusive entrando de manera ilegal o entrando con papeles. No había una política del Estado como la que planteó Roca en su momento y que se explica en la construcción del Hotel de Inmigrantes, y de alguna manera exactamente igual que lo que sucedía en Estados Unidos. El Hotel de Inmigrantes es una copia de la isla de Ellis, ¿no? En Nueva York. Así que no había una intención en ese sentido. Y sobre el Hotel de Inmigrantes hay algo bastante trágico que habla de nuestras demoras para realizar las obras, porque el proyecto se empieza a plantear en 1870 y pico, no tiene que ser después, casi 1890 y pico. Demora más de 15 años, casi 20 la construcción, se termina alrededor del 14, y solo se lo usó 15 años, porque después, en el 31, ya dejó de haber ese flujo inmigratorio. La idea del hotel de inmigrante era en un lugar donde el inmigrante primero se lo tenía un poco en cuarentena por cualquier posible peste, pero también se le enseñaba el idioma, se le buscaba trabajo, podía estar alojado hasta durante un mes con su familia, y bueno, trataba el Estado de tener una política activa de inmigración, lo que no es una política activa. La gente migra por razones económicas o políticas, ¿no? Hemos tenido la suerte de recibir miles de venezolanos. Ahora, sobre la desgracia de Venezuela se construye No eso. sé si suerte tampoco, ¿viste? Sí, sí, no, yo creo que sí, yo creo que es una suerte, yo creo que aportan muchísimo y trabajan, y hacen trabajos que los argentinos no quisieran hacer. Claro, No, eso sí, es verdad. Bueno,
Profesor, le agradecemos. Vamos a ir con... No soy profesor, no quiero llevarme un título que no tengo. No soy solo periodista. Emilio, Doctor, Emilio, vamos a ir concluyendo con la disertación porque se nos termina el tiempo, pero no me quiero ir sin una pregunta que leí de Maximiliano, que si no me equivoco decía cuáles serían las recomendaciones que podría dar a los jóvenes que quieran involucrarse en la política con respecto a las temáticas que deberían fortalecerse actualmente con una construcción social liberal y democrática. Sin duda leer mucha historia. El primer insumo de la política es la historia. Y la historia no enseña porque se repita, enseña por analogía. La historia entrega al político, que la lee, una cantidad de circunstancias en las cuales se puede entrenar en lo que es la política y puede pensar qué hubiera hecho uno en el lugar de Mitre o en el lugar de Alberdi o en el lugar de Urquiza. Y puede analizar situaciones que son de alguna manera una forma de aprender a analizar situaciones que también se repiten. El análisis que brinda la historia es indispensable para hacer política. Es una materia que no puede faltar. Perfecto. Bueno, Emilio, le agradecemos muchísimo nuevamente que haya estado acá. La verdad es que para nosotros es un aporte invaluable para comprender mejor el legado de Alberdi, igual que los agradecimientos que le haremos llegar al doctor Adolfo. Son muchas preguntas y muchas opiniones las que dejaron en el chat, por si las quiere ir leyendo personalmente. No podemos leerlas todas en este momento. Le pedimos a los oyentes que mantengan los micrófonos apagados durante, como siempre hacemos en todos los homenajes, durante las exposiciones. Por una cuestión de respeto, tratamos de abrir siempre el canal para que lleguen todas las opiniones y todas las preguntas, porque ante todo creemos en la libertad de expresión, pero siempre sostenemos que la línea del límite es el respeto con la organización y también con el exponente. Así que simplemente eso, agradecerles nuevamente a Adolfo y a Emilio, y agradecerle a todos los oyentes por estar presente un sábado más, por la participación en este homenaje al gran Juan Bautista Alberdi. Los esperamos como siempre el próximo sábado 7 de septiembre a las 18 horas por esta misma plataforma. Antes de irnos, no sé si Emilio nos quisieras dejar alguna mini conclusión. No, yo solo darle las gracias a ustedes y bueno, espero en alguna otra ocasión acompañarlos nuevamente. Me parece importante esta posibilidad. Muchas gracias. La verdad es que para nosotros es un honor tenerlo y seguramente se repetirá muy pronto. Nos vemos el sábado 7 de septiembre a las 18 horas por esta misma plataforma para rendir homenaje a Esteban Echeverría, un pionero del romanticismo y un defensor incansable de la libertad argentina. Hasta pronto y sigamos celebrando la libertad y el pensamiento crítico. Nos vemos. Muchas gracias.